Buenas tardes, mi nombre es Samuel Medina. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la ética en el campo jurídico. La ética jurídica se encarga del estudio de los valores del ser humano, lo bueno y lo malo de la moral y el derecho, y se identifica dentro del ámbito jurídico siendo una exigencia de los profesionales en emitir una opinión más cerca de lo bueno o lo malo, donde se trata de emitir juicios sobre la maldad o la bondad, la oratoria y el manejo de la inteligencia frente a grupo. Hay quienes piensan que el coeficiente intelectual es un dato genético que se puede modificar y que por tanto el destino de nuestras vidas está determinado por esta actitud. Pero en ese caso, como es que una persona con un alto coeficiente intelectual no prosperan en su vida, mientras que otras con un coeficiente más modesto o incluso bajo consiguen el éxito. La diferencia radica en el conjunto de habilidades que hemos dado en llamar inteligencia emocional, como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Y estas capacidades sí pueden enseñarse a los niños brindándole así como la oportunidad de el mejor rendimiento al potencial intelectual que les ha correspondido genéticamente. El grado de desarrollo de la inteligencia emocional, como hemos dicho, no está determinado genéticamente ni se desarrolla exclusivamente en nuestra infancia, a la diferencia de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, que apenas varía después de cumplir los 10 años. La inteligencia emocional constituye un proceso de aprendizaje mucho más lento, que prosigue durante toda la vida y que nos permite ir aprendiendo de nuestras experiencias. Las personas desarrollan mejor una inteligencia emocional a medida que se vuelven más capaces de manejar sus propias emociones e impulsos, de motivarse a sí mismos y de perfeccionar su empatía y sus habilidades sociales. Desde esta perspectiva, las habilidades académicas son prácticamente irrelevantes para algunos aspectos, partiendo de que ya disponemos de la capacidad intelectual y destreza técnica suficiente para llevar a cabo nuestro trabajo, y centra su atención en cualidades personales como la iniciativa, la empatía, la adaptabilidad o la capacidad de persuasión. Por eso, según estudios de numerosas empresas y agencias gubernamentales y organizaciones no lucrativas de todo el mundo, la inteligencia emocional juega un papel importante en el desempeño óptimo de cualquier tipo de trabajo. El concepto de inteligencia emocional y su estudio, que es relativamente reciente, si lo comparamos con el que el coeficiente intelectual se aplica en numerosos campos como en la empresa privada, la enseñanza, las relaciones sociales, etcétera. En conclusión, podemos decir que la base de la inteligencia emocional son las emociones, y si las sabemos controlar, seremos dueños tanto de lo nuestro, de nuestros pensamientos, como de nuestras acciones. El lenguaje de las palabras, la percepción, los deseos, las expectativas, los prejuicios. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos y gestuales. La comunicación que requiere de que este sistema de signos para lograr el objetivo del entendimiento común. Diversos factores entran en el juego cuando se realiza la comunicación,
por medio del lenguaje que se ponen en marcha funciones como la inteligencia, la memoria y la lingüística. El lenguaje, que constituye una de las características principales que separa el género humano de los animales, es una capacidad innata de todos los individuos que comienzan a desarrollarse a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en la que se desarrolla. Dominar esta capacidad de comunicación le permite a cada individuo expresar mensajes que desea transmitir de modo particular. Una palabra es la unidad mínima gramatical dotada de un significado propio. En la cadena hablada se separa de las demás mediante las pausas y en la estructura mediante los espacios en blanco. Las percepciones, que es un orador, se muestra como es tanto arriba como abajo del escenario e intenta enfocar en el discurso en sí y no en las personas. No busca impresionar y hacerlos reír. Todo esto debe ser lo más natural posible. Los deseos, las expectativas, la oratoria, es que están asociadas a las habilidades discursivas, el sparking skills, y tienen dos aspectos. Uno se vincula con el desarrollo personal y otro con el terapéutico. El punto de vista del desarrollo personal que está muy relacionado con el terapéutico porque muchas personas tienen ansiedad social y eso les genera dificultades para hablar en público. Pasa desde niño, hay gente que tiene miedo de dar examen oral y genera muchísima ansiedad. No pueden dormir, tienen síntomas como la inquietud y el nerviosismo. Por otro lado, a medida de que va creciendo, esa persona puede tener después dificultades laborales. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa y en algún momento para ascender tiene que hacer alguna presentación en público y tiene la dificultad para hacerlo. O por ejemplo, un profesional exitoso al que le genera ansiedad social o nerviosismo, preocupación en hablar al público, o por ejemplo, en un congreso. El orador o el poder de la oratoria, que es la habilidad de expresarse con la elocuencia, más que una habilidad, podríamos aventurarnos en un llamado, es un arte, de la misma RAE que lo define. Entendemos como un orador a alguien que se expresa correctamente y que tiene la capacidad de convencer a otro de algo por medio de un discurso. Que también la ética, que es el estudio de la ética, la comunicación humana no es un esfuerzo reciente de una de las primeras discusiones sobre la ética en la comunicación y particularmente en la oratoria. Fue conducida por el antiguo filósofo griego Platón en su diálogo Pedro, uno de los siglos transcurridos desde la época de Platón, que se ha desarrollado todo en el subcampo dentro de la disciplina de la comunicación humana para explicar, comprender la ética de la comunicación, por ejercer una práctica oratoria. Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. El orador posee influencia sobre el público, no puede utilizar datos o cifras e ideas equivocadas. El orador investiga todo lo relacionado al tema sobre el que se hablará en público al que se dirige. De esto más o menos comprendemos la clase de hoy. Muchas gracias. Con esto termino mi explicación.